Hola, hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a dónde y cuándo vayan a ver este vivo. Ahí ya se unió José. Sabes que no podía entrar a transmitir, José, pero ya está, parece que ya está solucionado. Vamos a darle entrada a José, nuestro invitado estrella. Hola, Debbie. Querida. Me parece que ya entró José. Hola. Nos abrazamos a través de la pantalla. Espera, vamos a bajar la musiquita. Vos sabés que ahora cada vez que la escucho, revivo ese momento cuando la cantábamos ahí en Samá, que no nos queríamos ir. No nos queríamos ir, y cada vez que la escucho me da la misma alegría, la misma, hola hermosa, bellos seres, me dice, qué lindo verlos juntos. Bueno, para mí un honor haber compartido una semanita prácticamente allá en su terruño en Costa Rica con José, que aprovecho así públicamente agradecerte, que ya lo hice personalmente, pero agradecerte cómo nos trataste con tanto amor, con tanta hospitalidad, nos dio todo lo que él es, todo el amor que él es, y Adri también, hago extensiva el agradecimiento. Hola Agus Moreno, uy Agus, un ser maravilloso. Bueno, les contamos, antes de arrancar con el tema de hoy, que con José estuvimos hablando, bueno, tenemos algo en común, ¿no? Que es la psicología, que es nuestra predilección, si se puede llamar así, por nuestro Carl Jung, que él hace un trabajo muy importante con las sombras, y de hecho José tiene un trabajo muy interesante con las sombras. De hecho ahora nos vas a contar que estás haciendo actualmente, llevando adelante, desarrollando ese taller. Yo quiero que le cuentes al que todavía no está enterado. Y la sombra sería algo así como nuestro inconsciente, toda esa parte reprimida que nos cuesta ver conscientemente, que a lo mejor no la queremos ver o no la podemos ver porque es como que no va de acuerdo a nuestros ideales o a nuestros valores, en fin. Pero las sombras, digamos que tienen un espectro muy amplio, y entonces con José dijimos, bueno, vamos a, cada vivo que hagamos, ir tomando un aspecto de esas sombras, y bueno, y elegimos empezar hoy con la culpa, ¿no? Nada más y nada menos, que creo que todos tenemos ese aspecto, como todos tenemos casi todos los aspectos de las sombras, y que vamos trabajando en nuestra vida, algunos más que otros, y que nos damos cuenta de estos aspectos, en cómo va impactando en nuestra, es un aspecto de nuestra personalidad, pero cómo va impactando en nuestras conductas, ¿no? En la vida cotidiana, nuestras relaciones. Entonces, bueno, hoy elegimos empezar con la culpa, ¿no? Y yo hacía algunas preguntitas, como, qué sé yo, de dónde se crea la culpa, de dónde tiene origen la culpa, qué implica trabajar con la culpa, porque es todo un laburo, como decimos acá, ¿no? ¿Con qué nos encontramos cuando exploramos la culpa? Y bueno, acá casi un experto, porque José se ha dedicado prácticamente a hacer un trabajo impecable, como dije, con las sombras, así que qué mejor que él para compartir esta charla y empezar un poco a
a profundizar o a desarrollar este tema. ¿Cómo lo ves, José? Bueno, antes que todo, para mí ha sido un placer verte allá en persona en la Argentina y compartir ese momento tan hermoso que nos recuerda esta canción, ¿no? Haber cantado, haber compartido, haber bailado allá. Y también acá en Costa Rica, haberles recibido a vos, a Marce, a Silvi, a Ricardo, y compartido así en la naturaleza y en la playa. Para mí es todo un gusto y también es un honor estar acá en tu canal y ser tu invitado porque yo admiro mucho cómo comunicas, admiro mucho tu labor y para mí es un gran placer. Así que gracias, primero que todo. No, gracias a vos, gracias porque siempre me estás diciendo palabras muy lindas. Yo no sé realmente si me puedo decir comunicadora. Bueno, si lo tomamos desde el lado de que tratamos de comunicar, sí, desde ese lugar sí, pero me parece que hay comunicadores que pueden sentirse no muy bien si, si me ven a mí como comunicadora. Pero bueno, tratamos de hacer lo que sabemos y lo que podemos, ¿no es cierto? Que esto también es parte de las sombras, ¿no? El aceptarse tal cual somos. Yo estoy muy contenta de que me voy aceptando cada vez más, porque bueno, todo esto que vamos a hablar en este y en los siguientes vivos tiene que ver con eso, ¿no? Una vez hablábamos bueno, vos sabés que pusimos hoy desmoronando la culpabilidad, pero yo lo voy a llevar a una frase que también ambos hablamos en distintos espacios, que es sobre la vulnerabilidad, ¿no? Yo digo que ser valiente es justamente poder mostrar nuestra vulnerabilidad, porque hay gente que no lo puede hacer, que cree que mostrarse vulnerable es mostrarse en falta o que la vulnerabilidad es una debilidad, ¿no? Y yo creo al revés, creo que es muy valiente mostrarnos vulnerables. Y en Así distintos es. momentos de la vida, ¿no? Así es, y es natural que nosotros tengamos un miedo muy instintivo a mostrarnos vulnerables porque es un miedo que viene de la identificación con nuestra biología. A ver, como seres biológicos, como cuerpos hechos de carne y hueso, el mostrarnos vulnerables nos da más probabilidades de no sobrevivir, de Claro. ser más vulnerables a las presas, de ser incluso abandonados por el clan. Así que para un mamífero, para un ser biológico, la vulnerabilidad representa una amenaza. Lo que estamos descubriendo es que nosotros no somos solamente el cuerpo físico, somos mucho más que eso. Y para el alma es el reconocimiento de su fortaleza, poder entrar en la vulnerabilidad y descubrir los tesoros que se esconden detrás de cada herida, de cada proyección, de cada vulnerabilidad, porque de verdad encontramos nuestra fortaleza ahí. Qué bueno que nombraste, bueno, esto de que es natural, ¿no? Porque cuando uno aparece ante la jungla, digamos, ante el mundo, ante la vida, y se muestra muy vulnerable, claro, tiene más riesgo, tiene más riesgo. Y vos nombraste, somos, además de un físico, o mucho más que un físico, pero digo, desde la biología, ¡uy, peloncito! Nosotros también te Abracito. amamos, te agradezco tanto, tanto, otro que nos recibió, a Marcelo, a Ricardo, a Silvita y a mí en su hogar, igual que José, nos dieron todo su amor, todo su amor. Gracias, gracias por eso. Decía que estamos, bueno, en una biología, y la biología siempre se defiende del peligro, ¿no? Siempre hay una respuesta biológica ante lo que la psiquis interpreta como peligro. Entonces hoy vamos a indagar un poco, en el caso de la culpa, la pregunta sería, bueno, ¿de qué nos estamos defendiendo, no? O qué es lo que sentimos como peligroso. Y bueno,
vos dirás desde tu punto de vista, pero cabía aclarar esto que decís, ¿no? Cuando uno se muestra vulnerable o nos ven vulnerable, y no hablamos solo de humanos, ¿no? En nuestros hermanitos animalitos lo vemos como más claro incluso, pueden sufrir ataques, peligros, en fin, riesgos, vamos a decir. Bueno, es la típica, ¿no? Cuando más ruido hago y más más enojo muestra, a veces asusto y no soy tan atacado. Que de eso sabemos mucho algunas personas. ¿Cómo lo ves, José? Bueno, vos sabés que yo, uno de mis guías o uno de mis libros maestros es un curso de milagros, entonces mucho de lo que yo comunico está alineado con el lenguaje de un curso de milagros. Entonces, para mí, hay una idea de separación de la fuente, que nosotros estamos separados de Dios, separados de la conciencia madre, y esta idea de separación viene a crear la experiencia dentro de un cuerpo. O sea, eso quiere decir que primero existe la idea de separación en la mente del Hijo de Dios, en la mente de nosotros, como seres unificados con la fuente, y con base en esta idea de estar separados, nos experimentamos luego como un cuerpo. Ahora, en este mundo parece que las cosas están invertidas, parece que causa y efecto están invertidos. Parece que nosotros somos un cuerpo hecho de materia y que a partir de el funcionamiento del cerebro emerge la conciencia. Entonces lo vemos al revés, ¿verdad? Porque viéndolo de la otra manera, de la otra forma, la conciencia es la causa y el cuerpo es el efecto. Ahora, la conciencia no viene a destruir lo que hizo el ego, porque el ego es simplemente esa idea de separación. El ego no es nadie, no es un ente vivo, sino que es la idea de estar separados. Como conciencia, como amor, no venimos a destruir el cuerpo, ni a destruir las fabricaciones del ego. Lo que venimos a hacer conscientemente es a resignificar. Entonces, en lugar de ver el cuerpo como un instrumento de separación, de confirmarme aislado del universo, aislado de la fuente, un ser autónomo, vengo a utilizar el cuerpo como un medio de comunicación del amor, de que todos somos uno. Y por eso es que estamos participando en convivios, por eso hemos ido a México, a la Argentina, a hacer estas fiestas, bajo el reconocimiento de que, a pesar de que parece muy real que Sonia y José son dos, en realidad son uno, que es un solo espíritu unificado, una sola conciencia, experimentándose a través de dos cuerpos, ¿no? O de más cuerpos. Entonces, bueno, empecé un poquito ahí con la metafísica de un curso de milagros, ¿verdad? Hablando de causa y efecto, pero en este en vivo vamos a tratar de aterrizar eso a la experiencia más cotidiana. ¿Cómo lidio yo con esta culpa en una experiencia cotidiana? Pero primeramente tomando en cuenta de que hay un sentimiento de culpa de habernos separado de Dios. Y está muy, muy, muy profundo dentro de nuestro ser y no nos damos cuenta porque no lo revisamos y en realidad la separación nunca ha existido. Es solamente una cuestión de percepción y que ahora estamos resignificándolo. Eso está muy oculto dentro de nuestro ser, esa culpa. Pero en nuestra experiencia cotidiana vivimos culpa, por ejemplo, ahora que hablábamos del ego, reconocemos el ego como algo que no es natural y nos sentimos culpables de reaccionar desde el ego. Pero si yo digo que el ego es natural y que es un proceso de defensa de un ser biológico, entonces ya vemos el ego como un proceso natural, nos perdonamos a nosotros mismos, nos quitamos esa culpa y podemos hacernos responsables. Entonces diría que algo que es clave de comprender es que la culpa puede ser completamente reemplazada por un sentido de responsabilidad.
me hago responsable de mí mismo, pero no culpable, no soy condenable, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, sumando un poquitito a lo que dijiste tan claramente, porque durante mucho tiempo creo que vimos al ego como el enemigo, más o menos, ¿no? El ego era toda la parte mala, mientras que la parte buena era lo que no tenía ego. Bueno, a ver, el ego es el que me ayuda de alguna manera a iluminarme. Si yo no tuviera ego, no habría desafíos, no habría lecciones, no habría procesos necesarios que tengo que transitar para poder sacar un poco más de mi luz, para reconocer mi luz, ¿no? Y vos decías, en realidad la separación solo es una ilusión, porque en realidad nunca la hubo, siempre estuvimos conectados, pero esa ilusión también viene de esta separación entre comillas, que también es como necesaria entre comillas para poder experimentarnos de diferentes formas, ¿no? Como Sonia, como Lue, como el Pelón, como Martina, como Ricardo, como José. Digo, así en las diferentes formas de manifestación de Dios o de la conciencia universal, vamos adquiriendo mayor sabiduría, evolución, conciencia, como lo entendamos cada uno de nosotros. Entonces son formas, diferentes formas de manifestaciones del uno o de la totalidad que somos, ¿no? Necesarias para eso, solamente para experimentarse. Desde el otro lugar, como dijimos, no existe separación alguna. Y por eso la culpa, claro, a partir de estar separados de Dios, está ahí como intrínseca. Hola Martina, te mando un beso, gracias. Gracias, otra que nos abrazó en su casita, gracias, gracias. Esto que decís es súper importante porque, a ver, nosotros pensamos que la separación, o habíamos pensado hasta ahora, que estamos entrando en una nueva etapa de este juego, habíamos pensado que la separación tenía efectos reales en nuestro ser. Pero en realidad, nuestro ser es eterno, nuestro ser es indañable. Nosotros manifestándonos a través de la separación, nos habíamos identificado como un cuerpo. Entonces viene ese conocimiento que dice, yo soy un cuerpo. Y bajo el velo del olvido, entonces yo compro las ideas pues la idea de la muerte, compro la idea de ser un ser limitado, ¿no? Pero esto que decís es súper importante porque al reconocer que la separación no tiene efectos reales sobre lo que nosotros somos verdaderamente, sino que tiene efectos reales en esta experiencia temporal. Claro. Es una experiencia de aprendizaje temporal. Podemos reconocer que no es un error. O sea, no hubo error. Esta experiencia de separación es parte del plan divino. Es parte de esa experimentación en expansión eterna del amor. El amor en su infinita naturaleza se expande, experimenta las infinitas posibilidades y eso es parte del libre albedrío. Porque si Dios nos hubiera creado sin este libre albedrío, sin ser capaces de imaginarnos cómo sería si estuviéramos separados de la fuente y toda esta experimentación, no tendríamos realmente libre albedrío. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que no hay error alguno, aunque parezca aunque la percepción que hay un error, creer eso, sí. Desde la perspectiva del yo separado, desde la perspectiva de que yo soy José y yo soy este cuerpo. Pero resulta que hay todo un plan divino que no puede ser comprendido por esta mente intelectual, claro, sino que tengo que abrirme a conectar con eso que es mi ser mucho más allá de la mente intelectual, y ahí es donde empezamos a hablar de la intuición, a conectar con el espíritu,
empezamos a hablar de habilidades, incluso que se les llama habilidades psíquicas, ¿no? Como la telepatía, ser medium y todo esto, pero que son cosas naturales cuando hablamos de que somos uno. Claro. Así que no es como que estamos creando habilidades nuevas, más bien estamos retornando al reconocimiento de que somos uno, estamos trascendiendo esa creencia en que estábamos limitados y limitadas a cuerpos, y entonces naturalmente vamos a reconocer muchas capacidades, muchas habilidades dentro de esta experiencia, dentro de esta experimentación, pero ahora con la experiencia de haber vivido como un cuerpo, con la experiencia de haber vivido en este planeta, con la experiencia de haber podido cantar, bailar, probar distintos sabores, Claro. sentir distintas emociones. Así que es una expansión del amor en las infinitas posibilidades. Así es, a eso me refería cuando decía que es simplemente amor en expansión, ¿no? Que va manifestándose en diferentes formas, tamaños, envases, pero todo es con el fin de experimentarse y seguir expandiendo la conciencia que se es, que somos todos. Y vos tocaste un tema recién de habilidades o capacidades que por ahí hace mucho tiempo la gente creía que solo algunas personas podían tener esas habilidades o capacidades, pero en este momento planetario o de la humanidad, como lo querramos decir, muchos de los que estamos, me incluyo, recordando, empezamos a tener algunas cuestiones que nos sorprenden, ¿no? Yo les contaba que una semana antes del viaje había visto en mis sueños una flor desconocida para mí, y resulta que cuando llegamos al hospedaje de Manuel Antonio me encuentro con esa flor y digo, ay, es la que soñé, la que te conté, Pelón. Y, y digo, bueno, pero también otras cuestiones, ¿no? A veces en sueños, a veces muy despiertos, ¿no? Esas ideas que a veces vienen a la mente, pareciera que fuera solo de la mente, pero que es un recuerdo que nosotros mismos más elevados nos estamos trayendo. Siempre tiene un propósito, tiene un motivo. A veces en el momento no sabemos cuál es el propósito o el motivo, porque claro, estando envasados en este cuerpito todavía prevalece, ¿no? Opera, digo yo, este software, y parece que estuviéramos ahí desconectados, pero no, estamos, cuando más conectados estamos, más nos van a pasar esas cosas raras que decíamos antes, ¿no? Y que hoy son más común de lo que la gente cree. Y cada vez nos encontramos con más gente que tiene estas cuestiones. Lo voy a poner en esos términos. Esto de la flor que contaste me parece muy lindo porque es una confirmación de que nosotros podemos recibir señales Claro. de esa parte de nosotros que todavía vive fuera del tiempo y del espacio. Porque obviamente hay una parte de nosotros que se está experimentando dentro del tiempo y el espacio. Claro. Pero podemos conectar a través de la intuición, a través de sincronicidades, a través de sueños, por ejemplo, como decís vos, para que el universo de alguna manera nos dé un guiño y nos recuerde que hay una parte de nosotros que no está limitada por el tiempo y el espacio. Y ahí es donde vienen esas aparentes coincidencias, pero que el mismo Carl Jung empezó a llamarle sincronicidades. Exacto. Y que hay una aparente coincidencia entre el interior y el exterior, pero es que no hay una línea definitiva entre interior y exterior. Está conectado. La división es ilusoria. Claro, Entonces, entre más... Ahí también hay una ilusión. Creemos que hay una adentro y una afuera, como creemos también que hay un tiempo presente, pasado y futuro, cuando en realidad todo está sucediendo en el mismo momento. Por eso es que lo que a veces llamamos sueños o predicciones, o no sé, el nombre que cada uno le ponga, en realidad es simplemente que se van desdibujando esas
esas líneas de tiempos, desaparece por ratos esa ilusoria separación y accedemos a esos recuerdos, a esas memorias, a esas otras, no sé, visiones, no sé cómo llamarla, a esa otra vida que estamos también viviendo en ese momento. Ay, espera que Sí, antes de darte no la palabra, hola dale. Mavi, hola Patricia, Agus ya la nombré, hola Nati, hola Graciela. Bueno, pero acá había, hola Fabio, María Luján. Ay, María Luján es la amiga de mi hijo de toda la vida, mira, se criaron prácticamente juntos. Tanto que no somos familia, pero mi hijo le dice, los hijos de ella a mi hijo le dicen tío. Bueno, lo que hablamos siempre, Qué ¿no? bonito. Los vínculos de sangre no garantizan. Patricia, bueno. Estaba Yolandita que te dio, acá está, hola amado José, dice, hola amada Sony, Yolanda, te Así es. queremos. Sí, José. Entonces, para unir esto con el tema de hoy, ¿por qué es tan importante trabajar con la culpa? Porque entre más nosotros estemos en conexión con nuestro verdadero ser, más confirmaciones vamos a poder ir viendo en el aparente exterior de que la línea que divide el interior y el exterior es ilusoria, de que la separación es ilusoria. Vamos a poder conectar con lo que somos realmente. Pero la culpa es una gran traba. Ujú. Incluso me atrevería a decir que es la traba principal, porque la culpa se basa en que el pecado es real. Entonces hay un pecado muy, muy escondido dentro de nosotros, de habernos separado de Dios, de que somos condenables por ello, de que hubo un error y que el error afectó lo que nosotros somos verdaderamente. Pero en realidad ese error es solamente un errorcito de percepción, que tal vez sí tiene una afectación en el tiempo y en el espacio, en esta experiencia, pero que como parte del libre albedrío, ¿no? Del amor en expansión, como ya lo comentamos, estamos llamados a, a ir retornando a la fuente, a ir recordando, como bien lo mencionas, y a darnos cuenta de que somos parte de un plan muchísimo más maravilloso de lo que el yo separado, de lo que la mente humana pueda imaginarse. Entonces, la culpa nos va a llevar a sentirnos nosotros dañados, nos va a llevar a sentirnos condenables, eh, a hacer un autojuicio y a proyectar ese juicio en los demás. Porque Claro. si yo soy un ser, si yo soy un ser condenable, si yo soy un ser limitado, si soy un ser que es dañable, que muere, todo esto, si soy un cuerpo, entonces mis hermanos y mis hermanas también son cuerpos. En el momento en el que yo voy dentro y trabajo mi culpabilidad y me doy cuenta que es solamente una narrativa del ego, que en realidad no existe verdaderamente, entonces yo voy a poder reconocerme como espíritu, voy a poder reconocerme como alma en proceso de aprendizaje. Y entonces ahí es donde ocurre la magia, porque entonces voy a dejar de proyectar eso y voy a ver a mis hermanos y mis hermanas como almas en proceso. Y ya voy a ver más allá de las apariencias. Claro, ahí podríamos hablar horas y horas de lo que es el juicio, la crítica, ¿no? Porque ahí me venían personalidades, ¿no? Que provoca la culpa, que es el crítico interno, el perfeccionista, el autoexigente, ¿no? El que tiene miedo al rechazo, que está en realidad generado por todo esto que estás diciendo, ¿no? Es la parte que juzga y critica porque ve en el otro o en sí mismo esa falta ilusoria o ese error ilusorio o esa separación. Entonces, quiere ser perfecto, quiere volver a ser Dios, diría yo, porque se cree separado de él, se cree en falta. Eh, ¿Cómo lo ves? Sí, y tiene que ver con la identificación con el cuerpo también, porque, digamos, cuando nosotros vemos una persona que hiere a otra persona, no nos pasa por la cabeza eh, cómo reconciliar esto de que la culpa no es real, ¿verdad? Mm, Porque
si vemos, qué sé yo, el líder de un país oprimiendo a los habitantes de ese país, si vemos una persona que ha abusado de otra persona, si vemos a alguien que hiere, ¿cómo reconciliamos esto con lo que dice la espiritualidad, ¿verdad? Ahí es donde viene la parte dura, porque ahí tenemos que hacer trabajo con nosotros mismos. Tenemos que, como bien dijiste, entrar en la vulnerabilidad, atender a nuestro niño, a nuestra niña interior, darles ese amor que quisimos obtener del exterior, dárnoslo a nosotros mismos. Vamos a tener que comprender que perdonar no es decir que lo que el otro hizo estuvo bien, Claro. sino que perdonar es desligarme energéticamente de esa herida, ¿no? Comprender que cada cuerpo está en un proceso y que detrás de la apariencia de la fisicalidad se encuentra un alma en aprendizaje. Entonces, el alma, al cursar la experiencia de la separación, está cursando un aprendizaje donde donde va a ser tanto el abusado como el abusador. Claro. Y es el mismo espíritu. Lo que pasa es que desde la experiencia del velo del olvido, desde la fisicalidad, parece que el otro me hizo a mí esto y yo soy la víctima. Pero es que yo también soy el otro. También fui victimario. Esto es muy fuerte de ver porque nos mueve mucho emocionalmente. Y esto es una invitación, no respeto el proceso y respeto la velocidad del proceso de cada quien porque es perfecto. Esto es solamente una invitación a ver dentro de nosotros que realmente no somos condenables, que realmente no somos el cuerpo, que somos más que eso, y que si investigamos eso dentro de nosotros, así vamos a poder ir comprendiendo qué es lo que sucede allá afuera, podemos ir reconciliando todo eso que dice la espiritualidad, poder comprenderlo mejor, ¿no? Poder ser compasivos incluso con aquellas personas que la sociedad denomina como detestables, ¿no? Claro. Poder comprender que también es un alma en proceso y que esto es una aparente danza entre la oscuridad y la luz, pero que en realidad el amor no está en oposición a nada. El amor no está luchando contra la oscuridad. Más bien el amor se trata de abrazar la oscuridad, comprender cuál es el origen y corregir nuestra percepción de la oscuridad. Y ahí no solamente se encuentra mi propia salvación en el reconocimiento de lo que soy verdaderamente, porque no tengo que salvarme de nada, porque no ha habido pecado, pero mi salvación es reconocer cómo soy realmente y dejar de creer que soy un cuerpecito que va a morir, que ahí se termina lo que yo soy, que soy víctima de un universo donde exista la injusticia, todo esto, dejar de lado eso que yo no soy. Y como te digo, es un trabajo muy fuerte y simplemente lo coloco aquí sobre la mesa como una invitación, pero respeto el proceso de cada quien y cómo lo vaya queriendo integrar. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, pensaba en dos cosas. Primero, en una frase de Bert Hellinger, que él dice que todo lo que es agresión, celos, envidia, además, todo lo que no es el amor sano, no por eso deja de ser amor. Él dice que es un amor que no encontró una forma de expresarse sanamente, pero no deja de ser amor, que es un poco lo que vos estabas diciendo. Y por otro lado, recordaba que yo una vez estando así en vivo, dije que, bueno, que yo agradecía todas mis experiencias porque eran las que me habían traído a ser la persona que soy en este presente. Entonces alguien, porque veníamos hablando de algunas experiencias que uno vive como dolorosas, ¿no? Y alguien me dijo casi enojada, ¿no? ¿Cómo podés agradecer un abuso? No, entonces digo, no es que yo agradezco que hayan abusado de mí, yo agradezco todas las lecciones y las experiencias y esto que vos decías, poder haber entendido que somos algo más que un cuerpo, ¿no? Y que a lo mejor ese ser que en esta vida eligió esta experiencia, ¿no? O necesita vivir esta experiencia de abusador, también tiene su
su sufrimiento dentro de esta experiencia. ¿Para qué nos sirve todo eso? ¿Para qué nos sirve trascender el dolor? Para tener paz, ¿no? Y para ser más felices. Porque si no, lo que sucede habitualmente es que alguien no puede perdonar y queda resentido. O sea, es como que todo el tiempo siente, no se desprende, no se despega de esa emoción ligada a esa circunstancia, y en realidad no puede obtener paz, no puede ser feliz, no puede disfrutar de la vida, que no es solamente esa circunstancia, sino un montón de otras cosas que puede experimentar desde la paz y desde la felicidad, y desde todo lo que tiene por vivir. Ujú. Sí, porque digamos, no perdonar es como ser el carcelero. Claro, Claro, yo estoy cuidando al preso, pero yo también estoy en la cárcel todo el día, ¿no? estás condenado también, Así que es porque muy no te poderoso eso de desprendes. ver que, sí, súper poderoso eso de ver que no es justificar lo que hizo el otro, Exactamente. es una comprensión. Tenemos que hacer todo un vivo sobre el perdón, ¿no? Ujú, Vamos a ujú, hacer sobre la aceptación, sobre la vergüenza, habíamos hablado en su momento, pero sí es ujú, muy importante el perdón, que no todos lo entienden, ¿no? Porque la gente cree, como decías recién, que tal vez perdonar, primero que es una cuestión muy omnipotente creer, o sea, me pongo en lugar de, ay, yo te otorgo o no te otorgo el perdón, ¿no? Es una cosa muy egoica. No ujú, significa que no importa, no, bueno, ya me olvidé, no se trata, el perdón no se trata ni de olvidarme, ni de que yo soy la que tiene el poder de perdonar o no perdonar, tampoco tiene que ver con justificar, como decías, una acción que no es sana, ujú, sino con la posibilidad de no ser yo la condenada, la presa, ¿no? Sosteniendo eso que me hizo tanto daño. Además, ¿para qué? Porque si ya sucedió, ujú, ¿quién es la que se está haciendo daño permanentemente sosteniendo eso? Es uno mismo. Entonces el perdón ujú, tiene que ver con eso, con poder desapegarse y desligarse y soltar y liberarse, esa sería la palabra, liberarse de ese sentimiento. Sentimiento que trae por otra parte no solo dolor, resentimiento, bueno, un lugar que no es de amor, no es sano para nada. sí, esto que decís es muy importante porque uno se libera energéticamente de esa experiencia que arrastra del pasado, ¿no? Exacto. Y solamente así podemos reconocer integralmente que verdaderamente somos uno, porque si no, ese conocimiento de que todos somos uno se queda nada más a nivel de intelecto. Pero si estás solamente en el intelecto y yo todavía llevo una energía de resentimiento en mí, al que me afecta es a mí, Claro. ¿verdad? Pensaba también Y en ujú, el miedo, ¿no? Porque quedarse como ligado a ese sentimiento, también digo, hay como un miedo, no me deja soltar eso, porque hay como un miedo de que si lo suelto, lo puedo volver a vivir o me va a pasar de nuevo, pero bueno, el miedo lo dejamos para otro vivo. Pero bueno, tiene que ver también con la culpa. Yo durante muchos años me sentí culpable de ese abuso. Eh, se puede profundizar desde tantos aspectos, ¿no? Eh, la culpa. Pero creo que, como vos lo dijiste hoy, que se basa en realidad en esa separación, en creer que somos solo un cuerpo, ahí está la base, ¿no? Porque a partir de ahí uno no puede ver todo lo demás que también es. ujú. Y es que, digamos, ir disolviendo el espesor del velo del olvido, o sea, ir recordando, implica hacer un trabajo de adelante hacia atrás, o sea, de retorno a lo que ya éramos, de recuerdo. Entonces, eso implica que yo vaya a lo más cotidiano de mi experiencia y que trate de aprender de esas personas
que yo he percibido que me han hecho daño, que revise a mi niño interior, a mi niña interior, con respecto a esos resentimientos que llevo de mamá y de papá, y que comprenda que mamá y papá también tenían un niño, una niña con heridas en ese momento, y que yo inocentemente pensé que ellos iban a ser los adultos modelos y los adultos perfectos, pero ahora puedo comprender que en realidad si yo no estoy bien por dentro, yo no puedo dar lo mejor de mí. Y así puedo comprender que si yo me bajo de la posición de juez, o sea, me bajo del sillón del juez, eso no quiere decir entonces que no haya una justicia divina actuando, Claro. porque en la vida todo es por frecuencia. Si yo voy a estar conectando con la culpa, con el miedo, entonces yo voy a estar trayendo eso a mi propia experiencia. Así que no necesito que haya alguien más condenándome y asegurándose de que yo reciba mi merecido, porque algo muy poderoso que dice un curso de milagros es que nos podemos dar cuenta de que todo esto nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Sí, O sea, señor. soy yo, la conciencia soñadora que se cree separada, de la fuente, y a través de los distintos personajes, desde las distintas perspectivas, le podemos llamar vidas paralelas o le podemos llamar líneas de tiempo, como queramos. Me estoy identificando con una posición, pero no con la otra. Entonces, como decíamos, me puedo ver como el abusado, pero no como el abusador. Mm, Y ahí es donde podemos engancharnos con esa energía del victimismo y quedarnos ahí dando vueltas y dando vueltas. Pero si nos abrimos a la posibilidad de que en realidad sí somos uno y que todo esto nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, o sea que yo como conciencia soñadora, a través de la idea de estar separado de la fuente, me estoy haciendo todo esto a mí mismo, entonces yo puedo empezar a ver que la realidad es un espejo y según la frecuencia en la que yo vaya vibrando, según voy a ir conectando con distintas experiencias y con distintas líneas de tiempo. Entonces voy a poder empezar a comprender que si yo vibro en miedo, que si yo vibro en culpa, voy a seguir repitiendo esa experiencia hasta que yo vea cuál es mi verdadero ser y vea que yo estoy fabricando ciertas experiencias y de nuevo, no justificar lo que vivió un niño en el pasado, digamos, por ejemplo, como niños o niñas vivimos ciertas experiencias que son muy difíciles y no pudimos haber comprendido en ese entonces, ¿no? Pero ahora en la adultez sí estamos invitados e invitadas a comprender desde otra perspectiva qué fue lo que sucedió, a poder soltarlo y no solamente soltarlo, sino a recibir el aprendizaje que hay en ello para ir de regreso a la comprensión de lo que somos realmente como almas cursando un camino en un planeta escuela, ¿no? Y de esa manera llega el alivio, porque no llega el alivio si yo sigo enfocándome en que soy la víctima y que el otro me hizo. jamás, jamás. No llega el alivio porque voy a sostener todo el tiempo justamente esa ilusión de separación. Entonces el otro, el que me hizo, y yo digo, nadie nos hace nada en realidad. Que muchos cuando digo esto dicen, ¿cómo que no? No significa que el suceso o la circunstancia no sucedió, pero es muy importante esto que estabas diciendo, porque, eh, a ver, lo muestro con cosas prácticas, ¿no? En mi caso, yo necesité no solo de ese abuso, de muchos abusos, no hablo de abusos sexuales, pero digo, el abuso se me presentaba todo el tiempo hasta que yo aprendí de esas circunstancias a poner límite, a valorarme más, a amarme más y no permitir que me abusaran, ya sean cosas pequeñitas como en otras más importantes, ¿no? Las circunstancias aparecen, las lecciones aparecen hasta que uno aprende. Sí. Y creo, Sonia, que algo muy importante para aquellas personas que tal vez se incomodan o se enojan cuando escuchan información como esta,
es completamente entendible, pero quiero que sepan que lo que estamos diciendo aquí no implica invalidar la emoción en esta experiencia, porque en esta experiencia de este mundo, viviendo como cuerpos, se siente muy real la emoción, se siente muy real lo que uno vive, y no se trata de decir, ah, no, todo es una ilusión, entonces no importa. No, no, sí, sí que importa. Sí, sí que importa porque básicamente no se trata de invalidarlo, sino de abrazarlo, de hacernos responsables, de redireccionar nuestra energía. Es que hay una porción de nuestra energía que está atrapada en esas vivencias, está Claro, atrapada en creerme un ser separado. Entonces, mi responsabilidad va a ser tomar esa energía de culpabilidad y redireccionarla hacia algo diferente, hacia algo nuevo, hacia dejar de estar atrapado por eso que sucedió en la experiencia donde fabricamos separación, donde vivimos en un mundo de competencia, de escasez, de dolor, y podamos aceptar que ya vamos pasando a otra etapa, donde si suficientes de nosotros vamos comprendiendo que sí somos uno y vamos haciendo nuestro trabajo, vamos a experimentar un mundo donde el paradigma de la competencia se cambia por el de compartir, donde el paradigma de la escasez se cambia por el de la abundancia, porque nos damos cuenta de que éramos nosotros mismos poniendo esas limitaciones. Y no esperar que lo hagan los demás, porque, digamos, yo tengo claro, en esta película, el actor principal de esta película para mí es José, la claro, actriz principal de la película sería Sonia, ¿no? Entonces, claro, claro. ajá. Claro, a mí me encanta repetir mucho esta frase de seamos el mundo que queremos ver, que queremos vivir. No, no puedo pretender que cambie todo afuera cuando yo estoy inactiva y no hago nada para cambiar. Y mientras hablabas, para bajarlo bien a tierra, ¿no? Porque tenemos de todo escuchando acá, personas que recién nos siguen, que nos siguen hace mucho, personas que ya son conscientes de todo esto, de la ilusión de separación y otras que no, pero bueno, lo vamos a traer algo muy, muy, muy concreto que suele pasar muy seguido, que es cuando uno se separa, ¿no? A veces cuando la gente se separa, por no soltar, por no liberar ese miedo, esa emoción que queda allí, el otro es el malo que me hizo algo, y no se dan cuenta que al no soltar eso, no siguen adelante con su vida. O sea, están presos de eso mismo de lo que se quejan, cuando en realidad poder asumir primero eso que no funcionó, entre comillas, que sería como aceptar esa experiencia que me dio sabiduría y me preparó para la siguiente experiencia que vendrá, es continuar y no quedarme estancado en la víctima y en decir, mira lo que me pasó. Digo, lo traigo así a algo muy, muy concreto, eh, para que se vea que en cualquier situación, sea de abuso, sea una separación, sea un duelo, inclusive alguien muy querido que muere el cuerpo físico, y hay gente que está el tiempo que necesita para transitar ese duelo y después sigue adelante, y hay gente que transforma ese duelo en melancolía y nunca lo puede superar. O sea que siempre tenemos desde dónde elegir cómo. O sea, lo que no podemos es controlar todas las circunstancias que nos van a suceder, pero sí podemos elegir la actitud con la que vamos a transitar esa circunstancia, el cómo, ¿no? Completamente cierto, y es que nosotros elegimos ciertas creencias y ciertos sistemas de pensamiento eh, creyendo que nos van a hacer de algún beneficio. Por ejemplo, cuando nosotros nos identificamos con el cuerpo biológico y creemos yo soy el cuerpo y nada más, o sea que el cuerpo es lo que yo soy, obviamente que ciertos instintos de supervivencia, ciertos mecanismos, nosotros inconscientemente pensamos que nos van a beneficiar. Entonces, por eso de ahí el apego, por eso, digamos, crear una relación de dependencia con otra persona y no soltarla.
porque naturalmente representa el apego a el clan, el apego a más chance de supervivencia. Pero esto que bajaste a tierra y que lo pusiste muy concreto, también lo podemos unir rápidamente con, por ejemplo, lo que es el fisicalismo. El fisicalismo es la creencia en que de este cuerpo, de este cerebro, emerge el espíritu o emerge la conciencia, ¿no? Entonces, cuando yo creo que yo soy este cuerpo la conciencia es mi efecto, o sea, que el cuerpo tiene un alma, ¿no? Claro. Estoy viendo las cosas al revés y las estoy viendo muy limitadas porque depende de la existencia del cuerpo y depende de lo que suceda con el cuerpo, yo voy a tener distintas experiencias. Pero cuando yo lo veo al revés, cuando ya no considero que el fisicalismo es la verdad, sino que yo veo que yo soy un espíritu, una conciencia o un alma, teniendo una experiencia como ser humano, entonces yo comienzo a ver que el alma tiene cuerpos, no que el cuerpo tiene un alma. Empiezo a verlo al revés. Entonces, para ponerlo de forma simple, yo soy un ser espiritual teniendo una experiencia en la materia. Exacto. No soy un ser hecho de materia teniendo una experiencia espiritual. Eso sería verlo al revés. Entonces ahí empezamos a soltar esas ideas, esas creencias de carencia que van con la supervivencia, porque la supervivencia implica que yo necesito prepararme para el invierno, para tener suficiente comida, suficiente ropa. Necesito estar preparado para sequías, para eventos naturales, para cosas del mundo de la materia, y eso es muy cierto en el nivel biológico. Claro. Pero es que esas creencias que son pertinentes al nivel biológico las llevamos mucho más a la mente, mucho más al espíritu, y limitamos el espíritu que somos a esas creencias de supervivencia. Pero cuando lo vemos al revés, cuando vemos que yo soy el espíritu teniendo una experiencia en la materia, entonces sé que yo soy abundancia, que yo soy uno con el todo, que yo soy el alma y que por un momento estoy en una escuela de aprendizaje que se llama Planeta Tierra. Eso cambia muchísimo lo que hacemos. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, esto es una invitación, ya estamos en hora, pero digo, bueno, lo podemos continuar. Sí me encantaría que todas las dudas, preguntas que les hayan surgido a partir de esta charla, por ahí nos la puedan dejar como comentarios, así sabemos desde dónde continuar. Te agradezco tanto, sos tan claro al explicar. Me encanta compartir con vos, José. Bueno, estos temas nunca tienen fin, o sea, podemos continuar, pero esperamos que lo dicho en esta charla hasta este momento, por lo menos les haya hecho pensar, ¿no? Como vos decís, es una invitación a tomar conciencia de que no somos separados de Dios, que nunca nos desconectamos de la fuente y que somos mucho más que este cuerpo biológico que amamos también, que le agradecemos porque nos permite transitar esta experiencia humana, pero que no es lo único que somos. Así que gracias, José. Esto se llama Continuará, así que vamos a ir avisándoles con José los próximos encuentros para eso, seguir expandiendo conciencia, tener más claro quiénes y qué somos, y para ser más felices. Porque si empezamos a pensar de esta manera, o por lo menos es mi propia experiencia, yo vivo mucho más en paz que antes y mucho más feliz, desde que entiendo esto, que lo grandiosos que somos, ¿no? Somos Dios experimentándonos. Sí. Desde que yo
supe como llevarme con el miedo para entrar dentro de la culpa y explorar qué es lo que es la culpa, pude ir, dar, pude ir dándome cuenta de que en realidad no es tan cierta como nos la contamos, pero cuando no la quería revisar, cuando no quería entrar ahí, no había manera de que me diera cuenta si era cierta o no. Así que yo también te agradezco muchísimo este espacio, continuará y para mí es todo un gusto y todo un honor poder compartir con vos y con la gente que está compartiendo ahí también. Sí, gracias, José, te amo, te amo. Te amo. La verdad que esto que... Yo sé que a veces hay gente que no lo puede entender, lo sé, estoy consciente de eso, pero la conciencia de que somos uno hace que de verdad uno sepa que el que está hablando conmigo es yo mismo, expresándose ahí desde el otro lado de la pantalla, pero en realidad somos uno solo. Y es una sensación y una percepción preciosa. Así que gracias, hermanito de mi corazón. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Y bueno, continuaremos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Tengan una Abrazo hermosa grande. semana. Nos vemos.